¿Qué tal, queridos amigos? Estamos iniciando esta jornada de entrevistas con Andrea Rubio. Ella es psicóloga de profesión. Esta es la semana del cáncer de mama, una semana para la reflexión sobre lo que ocurre, sobre lo que se debe de hacer. En Guayaquil y en el país existe una institución que se dedica a la lucha contra esta enfermedad y es Solca. ¿Qué mejor que hablar con Andrea Rubio? Ella es la psicóloga de esta institución. En primer lugar, bienvenida, doctora. Punto uno. Punto dos, ¿cuál es la realidad que están viviendo en estos momentos tras la pandemia las personas que tienen cáncer? Bienvenida. Buenos días, qué gusto que me haya invitado, Raúl. Bueno, sí, realmente esta semana, a lo largo de todo este mes, estamos haciendo justamente un homenaje a todas aquellas pacientes que han visto su salud resquebrajarse por este diagnóstico tan difícil como el cáncer de mama. Bueno, el tiempo de la pandemia fue un tiempo crítico para todos. Y obviamente, en mi opinión, tal vez en muchos sentidos, como el sentido emocional, influyó mucho en la salud de cada uno de nosotros. El tiempo en que tal vez no nos podíamos atender adecuadamente o no había dónde hacerlo por toda esta situación tan compleja que generó el COVID y la pandemia. Ahora, obviamente, que las cosas este año se han podido un poco más normalizar, es cuando se está tratando de hacer mucho más hincapié en lo que es la prevención para evitar que más mujeres tengan que pasar por esta difícil situación del diagnóstico de cáncer de mama. Doctora, vamos entrando un poco más en materia. La situación de cuando a una persona le dicen tienes cáncer, en este caso a la mujer cáncer de mama, prácticamente es un momento de choque, es un momento de dolor para la persona y para el entorno. ¿Cómo debe de enfrentar la persona esta situación? Cuando una paciente recibe el diagnóstico de cáncer de mama es un momento de mucho impacto psicológico porque está siendo afectada en primer lugar su preocupación sobre una enfermedad que sabemos que puede llegar a ser mortal. Y en el caso específico del cáncer de mama, pues una situación que también en su momento va a someter a la paciente a un cambio muy significativo en su cuerpo. Por ende, son varias las situaciones que se pueden dar y que generan temor, que generan ansiedad, que pueden hacer que la paciente se llegue a deprimir y por ende su entorno familiar, porque también el saber que alguien tan cercano y querido está por vivir esta experiencia nos genera primero mucha tristeza y luego mucho miedo de qué va a pasar. Entonces, en ese sentido, el abordaje psicológico va en función de eso, de poder brindar un soporte desde el inicio en que la paciente se entera de esta situación y poder brindar a través de sesiones que uno va viendo poco a poco conforme el tratamiento va iniciando, ya sea que empiece con quimio, con radioterapia, luego tenga que pasar también por su proceso quirúrgico de la mastectomía, quienes lo vayan a necesitar. Se trata de hacer un trabajo que vaya de alguna manera paralela a la atención médica y por ende también que se pueda brindar esa atención y soporte a su núcleo familiar más cercano, a los cuidadores primarios de esa paciente, ¿no? Sea el esposo, sea un hijo, sea una hija, hermanas, las personas que están generalmente ahí, cita tras cita, tratamiento tras tratamiento, acompañando a esta persona en este caminar, en esta situación compleja que tiene que afrontar. Ahora, doctor, existen las etapas psicológicas, el momento del impacto, el momento del duelo, el momento de la negación, el momento de la aceptación y el entrar a la realidad. Hay personas que no pasan del duelo, o sea, del dolor y siguen en negación. ¿Por qué a mí? A mí no me puede pasar, yo no tengo cáncer y esto les evita que inicien un tratamiento porque no aceptan su realidad. ¿Qué pasos usted como psicóloga sugiere deben de dar para aceptar la situación? Si realmente cuando atiendo puedo notar desde la primera entrevista cuál es la disposición que tiene esa paciente, en primer lugar, para afrontar lo que está pasando, para aceptar esta nueva y difícil realidad que tiene que vivir, o cuando hay mucha resistencia. O sea, yo lo veo con esa palabra, como barreras que pone la paciente, ya sea por el temor a aceptar lo que realmente pasa, o, bueno, dependiendo de cada una, ¿no? Hay pacientes que tal vez por su propia fe, por su religión, muchas veces, dependiendo de la que sea esta, no voy a decir que se niegan, pero sí les cuesta mucho asumir que esto les pueda estar sucediendo. Y dan por sentado que a lo mejor en función de su situación espiritual no van a necesitar pasar por esto. O sea, por ejemplo, decir, no, es que a mí Dios me va a curar, no va a pasar esto. Entonces, respetando mucho lo que cada quien piense y cuál ha sido su religión,
yo siempre voy al punto de que tratemos de que haya un punto de equilibrio entre lo que sucede, la esperanza que uno debe de poner a pesar de todo en esta situación y el deseo que tenga cada paciente de luchar. Entonces, respetando esas opiniones, yo siempre voy igual dirigiendo el trabajo hacia que no va a estar sola a pesar de esos temores que tiene, pero es importante que no perdamos tiempo. Un diagnóstico de cáncer siempre es algo que hace que uno se movilice mucho emocionalmente, pero a pesar de eso tenemos que actuar. O sea, el tiempo aquí apremia. Entonces ya yo sé que el médico apura mucho, que bueno, tienes que iniciar la quimio, tienes que hacer esto. Y es un tiempo en el que tal vez la paciente todavía no está consciente emocionalmente de todo lo que le está sucediendo. A unas les cuesta más que a otras. Pero claro, es importante al inicio por lo menos tratar de respetar ese tiempo que necesite para asumir su situación y luego pues enfocarnos en aquellas cosas que cada una le pueda costar más que a otras, ¿no? Y si para eso también yo me puedo valer del apoyo que pueda brindarme la familia, lo hago. O sea, si yo ya noto que está muy negada, muy complicada en querer ser parte de este proceso, le digo con quién viene, quién la acompaña, hago pasar a su familiar, escucho un poco cómo está la dinámica familiar y que a lo mejor no siempre es la misma idea que tiene la paciente. A veces los familiares dicen, no, yo sí quiero que haga mi mamá o mi esposa, quien sea, su tratamiento, pero es que ella, entonces ahí canalizo un poco mejor la situación a fin de que haya un mismo diálogo, en donde todos tratemos de trabajar en el mismo objetivo, que es la situación de la recuperación de la paciente. Claro, ahora, doctora, le digo porque lo he vivido por muchos años con un familiar que gracias a Dios está con vida. Doctora, por lo general en el cáncer de mama, en el cáncer de seno, lo primero, como usted dice, es la decisión. Luego viene una cirugía, por lo general, luego viene una quimioterapia, una radioterapia. Es un proceso largo y lo que existe son estadísticas de quienes resisten cada etapa y quienes no. Y para eso hay 1 millón de personas que se creen médicos y no llegan ni al primer día de clase de medicina. Pero la lengua, discúlpeme, le pica. Y principalmente para este tipo de situaciones. ¿Cómo enfrentar el qué dirán por parte de la persona que tiene cáncer para enfrentar, disculpe la redundancia, todas estas etapas? Hay muchas de estas situaciones que se dan cuando yo conozco a la paciente y de las cosas que yo trato de evitar es que ella se deje llevar mucho por comentarios ajenos o externos a la parte médica y a su núcleo familiar más cercano e íntimo. Entonces, incluso, por ejemplo, yo le digo, si ya tiene que iniciar su quimio, ¿cómo se siente? ¿Está temerosa? Le digo, me imagino que sí, esta es una experiencia nueva que usted va a vivir inevitablemente. Yo no le puedo decir que la quimio no va a ser nada compleja. Por el contrario, hay que hablar de lo que es la realidad, pero siempre guiado a lo que el médico inicialmente ha dicho sobre este tratamiento, sobre su diagnóstico, sobre el grado de su enfermedad, no dejándose llevar por los comentarios que a veces incluso se escuchan en los mismos pasillos o en las salas de espera del mismo hospital. Gente que desde su propia experiencia habla, situaciones que han sido muy, muy difíciles, negativas, traumáticas, y que las comentan con la idea de ayudar al otro. Pero en ese intento aparente de ayudar, lo que hacen es provocarle más temor. Entonces yo le digo siempre eso, a ver, nada que la agüita de esto, que no sé qué, que lo que dijo el de acá, no. Esta es su propia situación. Y yo sé que no podemos ser indiferentes al dolor de los demás pacientes que va usted a conocer a lo largo de todo este proceso. Pero esta es su lucha. Y ya para usted es bastante complicado como para que nos llenemos de más situaciones adicionales que no suman, sino que la van a inquietar más. Y lo mismo en el tema de la exposición en el caso de una paciente que pierde su mama, porque inevitablemente, o cuando se pierde el cabello, inevitablemente la gente mira, puede ser imprudente, puede decir un comentario que puede lastimar a esa mujer que de por sí está viviendo un momento en donde se siente con mucha vulnerabilidad, en todo sentido, físico, emocional, estético, muchas veces. Entonces, esa es la parte que trato de trabajar a diario con cada una de ellas de manera específica, de acuerdo a su historia, de acuerdo a lo que cada una le está afectando, ¿no? Y es la idea, que se pueda trabajar eso, justamente lo que para cada una de ellas le está costando. Así es, doctora. Nunca falta esa persona de que la paciente va a entrar a cirugía y aparece y le dice, yo tengo una amiga que así mismo iba a entrar a la misma cirugía y le pusieron la anestesia. ¿Y qué le pasó? Se murió. Yo tengo una amiga que... ¿Y qué le pasó? Se murió. O sea, eso alimenta negativamente a la persona, quiéralo o no. Pero según ellos, están haciendo un bien. Doctora, hay otra situación. El cáncer se va, se dice, se lo superó. Pero de pronto, repentinamente,
así es la vida en ocasiones, lamentablemente, después de unos años regresa. Se vuelve a repetir el cuadro de la negación, del por qué a mí, y hay que repetir el tema de la aceptación para volver a enfrentar el cáncer, doctora. ¿Qué hacen ustedes? Sí, es posible que eso suceda, ¿no? Yo diría que tal vez puede la paciente vivir ese momento, ese segundo momento de una recaída en su salud, tal vez con más temor que la primera vez. Porque, en primer lugar, porque es el recuerdo de todo lo difícil que ya vivió, que fue traumático, que fue complicado, que fue doloroso, que fue un sufrimiento que quedó como una huella en su vida. Pero regresar a todo eso, al pensar que nuevamente tengan que someterse a quimioterapias o cualquier otro procedimiento, siempre les deprime. O sea, en ese momento siempre voy a ver a una paciente que está afectada, ¿no? No quiere decir que por eso en el diario trabajo que se va a seguir haciendo con ella, la vamos ayudando a que se fortalezca, a que después de un par de sesiones me vuelva a decir, bueno, yo estas cosas no están como hubiera esperado, pero yo voy a luchar, yo quiero vivir. Tengo historias tan significativas que realmente me llenan mucho de esperanza cuando parece que el caos nuevamente regresa, ¿no? Tengo ahorita, viene a mi memoria brevemente, lo puedo decir, una paciente que tuvo un diagnóstico de cáncer hace como 20 años atrás, se recuperó. Yo la conozco ahora, obviamente 20 años atrás yo no estaba ahí todavía trabajando. Y, y me cuenta que ella incluso tuvo 2 hijos más, o sea, cómo tuvo un antes, un después y ahora una nueva experiencia porque ha recaído su enfermedad. Y la he visto luchando mucho. No tenemos expectativas de que esta nueva batalla la pueda vencer ella. Sin embargo, a pesar de las adversidades que se han dado, se mantiene con el deseo de luchar, ¿no? Y la he vuelto a atender otra vez en consulta, estamos haciendo un trabajo en conjunto con su núcleo familiar, su hija, una de las hijas que tuvo cuando ella ya pudo sobrevivir al cáncer la primera vez. Entonces, creo que esto es una situación que se va a dar muy subjetiva en cada una de ellas, pero siempre va a ser un golpe fuerte que se va a tener que vivir cuando ya habiendo sentido que la estabilidad en la salud y en la parte emocional se había dado, se vuelva a tener que luchar en una nueva batalla con esta enfermedad. Así es, doctora. Para finalizar, esta familiar que le digo, la he visto enfrentar durante 15 años el cáncer. Ella le regresó el cáncer, lo está enfrentando actualmente. Solca es su segundo hogar prácticamente, porque así se vuelve la realidad de la vida. Doctora, hay quienes dicen los psicólogos son para los locos. Los psicólogos están de más porque en mi carrera a mí me dieron una materia que se llamaba psicología y no necesito al psicólogo. ¿Cuál es la importancia de ustedes, profesionales de la psicología, cuando se enfrenta el cáncer de mama y en general esta situación? Sí, es una idea errónea que todavía mucha gente puede tener, pero realmente creo que en los últimos años y con la pandemia, diría yo, se le ha dado más relevancia a la salud mental. Lo diría de esa manera, ¿no? O sea, cuando uno tiene un dolor de barriga, uno busca al médico, si hay un problema, no sé, me quiebro la pierna o algo así, necesito al traumatólogo. Cuando estoy pasando por un proceso de duelo ante la pérdida de un ser querido, me entero de un diagnóstico de cáncer, cuando tengo mucha ansiedad por problemas que estoy sobrellevando en mi vida, cuando estoy con alteración de mi sueño, tengo que buscar al indicado, y el indicado es el psicólogo. Es aquel que se encarga justamente de brindarle la salud mental a cada uno de los individuos en los momentos en que lo requiere. Entonces, ya no hay que pensar en esas ideas de antes, hay que pensar que más bien la salud mental es tan importante, a veces más, porque muchas veces esa persona puede estar joven, aparentemente bien, pero teniendo tantas situaciones en su mente, en sus emociones, que luego vemos que repentinamente una persona se suicidó, que ha estado pasando por procesos de lastimarse en alguna parte de su cuerpo, que no puede afrontar una enfermedad como esta que es muy delicada. Entonces, la salud mental es salud. Y si tenemos o queremos tener verdadera salud en una situación así como de este problema de cáncer, tiene que ir siempre de la mano del servicio de psicología para poder afrontar lo más cercanamente posible a sentirnos bien este momento. ¿Ir al psicólogo es fallarle a Dios? No, yo creería que desde la fe que cada quien tenga, cada uno de nosotros estamos en este mundo para darnos la mano y ayudarnos. Ir al psicólogo es obtener un soporte de una persona que está tratando de brindarle desde el punto de vista humano
una ayuda a esa persona que se siente muy frágil, que a lo mejor incluso ha pensado que Dios lo ha abandonado, y es algo que va a sostenerlo para que pueda retomar su camino y pueda encontrarse consigo mismo, porque la idea no es que yo le digo qué hacer, lo ayuda a entenderse mejor y que pueda él solo guiar su camino después de esa situación. En Solca, definitivamente, doctora Andrea Rubio, psicóloga de profesión en Solca. En esta institución, ¿la derivación a su departamento es automática o las personas le tienen que buscar a usted? En el caso de mi trabajo específico, yo me manejo mucho con las derivaciones que hacen los médicos que inician con la atención a estos pacientes, sea el área de oncología clínica o el área de mastología, que son los que van a llevar el tratamiento de la paciente que tiene este diagnóstico de cáncer de mama. En general yo veo pacientes de oncología, puedo decirlo, ¿no? Sobre todo de mastología, pero de ahí en general todo paciente que va a pasar el proceso de quimioterapia es derivado del servicio de psicología y yo soy la encargada de brindarles la atención psicológica. Perfecto, doctora. En primer lugar, el reconocimiento a tan loable institución. Muchas gracias por ese gran trabajo que realiza Solca a favor de las personas que enfrentan esta enfermedad y que a la larga se convierten en héroes. En este caso, heroínas, cáncer de mama, semana del cáncer de mama, un reconocimiento, jamás me cansaré de decir también, al doctor Guillermo Pulson, que como usted decía, en algún momento es ya directivo de la institución. Personajes como él, ojalá se multipliquen por millones en el mundo. No solo oncólogos, no solo quienes recetan, prescriben, dosifican una quimioterapia, sino que también son humanos, que no tienen el cartón de psicólogos pegado en una pared, pero tienen ese don de genio. Y bien por ese trabajo de él, que hay cientos en esta institución, y por su trabajo. Gracias, doctora, a nombre de las personas que somos familiares de quienes enfrentan el cáncer por primera o segunda vez. Un gusto, mi doctora Andrea Rubio. Muchas gracias, Raúl, por la invitación, por la apertura, porque realmente ellas merecen este reconocimiento por su lucha. Y es verdad, no solamente psicología, en general, todo médico y personal del hospital debe tener esa actitud de empatía, de solidaridad, de humanidad, porque este es un hospital en donde se está abordando pacientes que están enfrentándose a diario con la idea de perder su vida, de ya no estar para su familia. Entonces, si no lo hacemos en esta situación y en esta institución, imagínense, es importantísimo poderlo hacer. Muchas gracias. A usted, doctora, y como los seres humanos, Solca con aciertos y errores, pero más aciertos, es una gran institución. Gracias, doctora Andrea Rubio. Un privilegio y un gusto aquí en YATV. Un abrazo a la distancia. Hasta luego.